missed last week or you've been visiting us today, Si se le pasó la semana pasada o si nos está visitando el día de hoy, we've started a new series entitled The Gospel Shapes Life. ya empezamos una nueva serie que se llama Una vida moldeada por el Evangelio. It's our goal that this series would help us to see how the gospel of Jesus Christ transforms our lives and our church. El motivo de esa serie es de ver cómo el mensaje moldea nuestras vidas y nuestra iglesia. We can see the gospel message in the same way we see a multifaceted diamond. Que veamos el Evangelio de la misma manera que vemos a un diamante que tiene muchos lados. You spin it around and each face reflects the light in a unique way. Uno le va dando vuelta al diamante y todos los lados o todas las caritas que tiene va reflejando la luz de una manera diferente. And you're able to admire the beauty from every angle. Y uno observa la belleza del diamante de todos los lados. This is the goal with our series today. Esa es la meta de la serie que estamos predicando hoy. To see the gospel from different angles and directions so we might admire the King and his message more. Queremos ver el Evangelio de diferentes perspectivas para poder observar o admirarnos de nuestro Rey más y más. Last week we saw the necessity of the gospel and how the only way to enter the kingdom is to be born again. La semana pasada vimos la necesidad del Evangelio y que la única manera de entrar en el reino es por nacer de nuevo. Today we're going to focus on the specific message of the gospel and how it affects our condition and position before God. Hoy vamos a enfocarnos en el mensaje del Evangelio y cómo el Evangelio cambio afecta nuestra condición y nuestra posición o postura delante de Dios. In our passage today, Paul teaches us that justification by faith through death and the resurrection of Jesus affects our present, our past, and our future. La porción de escritura del día de hoy nos enseña cómo la fe, que la justificación por la fe en la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo nos afecta el presente, el pasado y el futuro. I want you to know we won't be able to uncover all the truths of this passage. No vamos a poder descubrir todas las verdades que se encuentran en esta porción de escritura. But I pray that as we begin to scratch the surface, your affections for the risen Christ might be stirred. Pero yo espero que empecemos a ver y que nosotros y que nazcan nuevos afectos por el Salvador resucitado. So I want us to begin. Will you open your Bibles to Romans chapter 5? Ya vamos a empezar. Quiero que abran sus Biblias al libro de Romanos, el capítulo 5. I want you to see the first phrase there in Romans 5. Therefore, since we have been justified by faith. Y quiero que vean la primera frase allí en el versículo 1. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe. This is really the most important phrase of this section in Romans. Esa es la frase más importante de esta porción de Romanos. Everything that follows hinges on this phrase in some way or form. Todo lo que sigue nace o se basa en esta frase de una manera u otra. We need to spend some time understanding what this phrase means. Y tenemos que pasar un tiempo aquí para entender qué significa esa frase. When you read the scripture and you see a therefore, you've got to revisit what the author has previously written. Si uno va leyendo la escritura y ver esa frasecita por tanto o por lo tanto, uno tiene que volver a recordar qué es lo que el autor acaba de escribir. So before we dive into our passage, we've got to cover the first 4 chapters of Romans. Así que antes de empezar de predicar de esta porción, tenemos que dar un repaso de los primeros 4 capítulos de Romanos. In this section, Paul predominantly writes about the gospel message. En esta parte, Pablo más que nada está escribiendo del mensaje del Evangelio. And if you're visiting us today, the gospel message is the central message of the Christian faith. Y si aquí está hoy y nos está visitando, quiero que sepa que el mensaje del Evangelio es el mensaje céntrico de la fe cristiana. In chapter 1, Paul says that the gospel is the power of God for salvation to everyone who believes. En el capítulo 1, Pablo dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. And he makes it clear how important this message is.
Y lo deja muy claro que este mensaje es muy importante, because this message tells us why we need to be saved. porque este mensaje también nos indica que por qué tenemos que ser It salvos. tells us how to be saved. Nos indica cómo ser salvos. And Paul unpacks this message in those first 4 chapters. Y Pablo va desglosando o desempacando ese mensaje en los primeros 4 capítulos. Here's what we need to know very quickly. Pero rápido, lo que tenemos que saber es eso. First, Paul makes it clear that the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and righteousness of man. Primero, Pablo lo deja muy claro que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. We typically surmise this term into the more common word of sin. Nosotros resumimos ese término en lo que se le llama comúnmente pecado. But what does that truly mean? What is sin? Pero ¿qué es lo que significa eso? ¿Qué es el pecado? I want you to hear this description by John Piper. Quiero que escuchen esa descripción de John Piper, que el pecado es la gloria de Dios no honrada, la santidad de Dios no reverenciada, la grandeza de Dios no admirada, el poder de Dios no alabado, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no apreciada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no disfrutada. No confiarse en la fidelidad, no descansarse en las promesas de Dios. Los mandamientos de Dios no son obedecidos. La justicia de Dios no es respetada. La ira de Dios no es temida. La gracia de Dios no es valorada. La presencia de Dios no es apreciada. La persona de Dios no es amada. Eso es pecado. Many times we think of sin as the acts that we make that dishonor God. Muchas de las veces pensamos que el pecado son las acciones que nosotros cometemos que deshonran a Dios, que no le agradan a Dios. And this is true. Y es verdad. But we've learned in the book of Matthew that sin flows from the depths of our hearts. Pero lo que hemos aprendido a lo largo del libro de Mateo es que el pecado nace y fluye de la profundidad de nuestro corazón. If you've ever diminished the grandeur or value or glory of God, Si nosotros reducimos la grandeza, el valor y la gloria de Dios, if you've done that in any way in your heart, but for just a moment, si lo hace de una manera en su corazón, aunque sea nada más un momentito, you've sinned ya pecaste and you're guilty of it. y estás culpable. And the Bible makes it clear because all have sinned that the wrath of God rests on every person. La Biblia lo deja muy claro, que porque todos han pecado, la ira de Dios está sobre todo ser humano. Secondly, Paul writes that everyone is without excuse. Y segundo, Pablo nos escribe que todos están sin culpa, o todos están sin excusa, sin pretexto. And God will render to each one according to their works. Y que Dios va a juzgar a todos conforme a sus obras. For our sin, the wages of our sin is death and destruction. En cuestión del pecado, pues la paga del pecado es la muerte y la destrucción. Paul teaches thirdly that God shows no partiality. Y bueno, también Pablo nos enseña de que Dios no es un Dios parcial. It doesn't matter if you're rich or you're poor, No importa que seas pobre o rico. what color your skin is or what part of the world you're born from, No importa el color de tu piel o dónde naciste. what gifts or talents you have. Los talentos, los dones que tú tengas. It doesn't matter if you come to church every week No importa que vengas a la iglesia todas las semanas or that this is your first time in a church. o que sea la primera vez que vienes a la There iglesia. is no distinction in the eyes of God. Dios no hace excepción de personas. Every single person finds themselves in this predicament. Y todos estamos en esa situación. This is the bad news. Son las malas This is noticias. the news of our condition. Son las noticias de nuestra condición. This is the news of our great need. Son las noticias de nuestra gran necesidad. We need to be saved from sin and from the wrath of God. Tenemos que ser salvos del pecado y de la ira de Dios. But thankfully, Paul writes to us the good news. Pero gracias a Dios que Pablo también nos escribe de las buenas noticias. Fourthly, he tells us that the righteousness of God has been manifested and is seen through the person of Jesus Christ. Y cuarto, Pablo nos enseña que la justicia de Dios se ha manifestado y se ve en la persona del Señor Jesucristo. Jesus, the perfect and sinless Son of God, Jesús es el Hijo de Dios perfecto, sin pecado. the anointed one, the Messiah, the long-awaited Savior and Redeemer. El ungido, el Mesías,
el Salvador esperado. He lived a perfect life and died on the cross Él vivió una vida perfecta y murió en la cruz to pay the debt that we owed, para pagar la deuda que nosotros teníamos for all the works of sin that we have committed. por todo el pecado que habíamos cometido. And he rose again on the third day Y luego resucitó al tercer día to provide life to all who were perishing and believe by faith. para dar vida a todos los que perecen, pero confían o tienen fe en el Señor. So that we might be justified, as Paul says here in Romans. Para que seamos justificados, así como Pablo lo dice en Romanos. That's a theological term that Paul's using there. Ese es un término teológico que Pablo escribe ahí. And I want you to hear of the implications of what this word means. Y yo quiero que entienda las implicaciones de esta palabra. Listen to what Sinclair Ferguson writes. Quiero que escuche al autor Sinclair Ferguson, que dice así: que nuestros pecados son imputados o transferidos al Señor Jesucristo. Él herido fue por transgresiones que son nuestras, iniquidades que son nuestras, y una falta de paz que es nuestra, y también una enfermedad que es nuestra, pero todo se hace de Él, todo se hace suyo. Él toma todo el juicio contra mi pecado, todo el juicio de su Santo Padre contra todo el pecado de todo su pueblo. Pero en el momento de venir a Jesús por la fe, no solo se pronuncia que ya no eres culpable, como si dijera, ahora estás libre, empiece de nuevo, intento otra vez. No, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por su justicia, su vida de obediencia, su obediencia en su muerte en la cruz. Es de suma importancia que entendamos que lo que Jesús hace a lo largo de su vida lo hace para obedecer perfectamente al Padre en nuestro lugar, no solo para que pueda ser el sacrificio perfecto que carga el juicio del Padre contra nuestro pecado, pero para que cuando lleguemos a tener fe en Jesucristo, el justo, no tan solo entendamos que nuestros pecados se le imputaron a Él, pero para entender que su perfecta justicia nos pertenece a nosotros el primer momento en que confiamos en Él. This is what it means to be justified by faith. Eso es lo que significa ser justificado por la fe. Our sins are imputed, they are placed on him, Nuestro pecado se imputa o se le pasa al Señor Jesucristo, and his righteousness is imputed, it's placed on us. y su justicia, la justicia del Señor Jesucristo, se nos imputa a nosotros o se nos pasa a ser nuestra. So that when God looks to render us according to our works, Para que cuando Dios nos mire para juzgarnos conforme a nuestras obras, he does so seeing the work of Christ. Él lo hace viendo la obra del Señor Jesucristo. He sees Christ's perfection, Christ's goodness, and his righteousness. Él ve la perfección de Cristo, la bondad de Cristo y la justicia de Cristo. And it's when we believe by faith in the message of the gospel Y es cuando creemos por fe en el mensaje del Evangelio that we are justified. que somos justificados. Paul then begins to teach us, church, Y ya de ahí Pablo empieza a enseñarnos, iglesia, how in the present our justification brings us peace, grace, and hope. Él nos enseña que como en el presente la justificación por la fe nos da gracia, paz y esperanza. Look at the first 5 verses of Romans with me. Quiero que vean, que lean los primeros 5 versículos de Romanos 5. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. In the present, because of our justification, we have peace with God. En el presente, por motivo de nuestra justificación, tenemos paz
con Dios. What does that mean to have peace with God? Let's cover what it does not mean first. ¿Qué significa tener paz con Dios? Para explicar, vamos a hablar primero de lo que no es la paz con Dios. This is not just a positive state of mind. It's not just physical well-being or even just positive feelings. No es positivismo en la mente, no es bienestar físico, no es sentirse bien. It's not a subjective peace that ebbs and flows. No es una paz subjetiva que tiene sus subidas y sus bajadas. It's an objective peace, a peace that's relational. Es una paz objetiva que depende de la relación, que es relacional. Meaning, because of our justification, this peace changes the relationship we have with God. O sea que por la justificación, esa paz que tenemos cambia nuestra relación con Dios. Scripture makes it clear that before we had peace, we were enemies of God. La escritura lo deja muy claro de que antes de tener la paz éramos enemigos de Dios. We were hostile towards God, and God was hostile towards us. Éramos hostiles para con Dios y Dios hostil para con nosotros. If you look at verse 10, Paul says we were enemies before Christ. Si uno se fija ahí en el versículo 10 de Romanos capítulo 5, dice que éramos enemigos de Cristo. We weren't just neutral. No éramos como nada más ni enemigos ni amigos. We weren't just keeping to ourselves. No era que ahí estábamos nosotros solitos. The Bible makes it clear we were hostile. No, la Biblia dice que éramos enemigos, que éramos hostiles para con Look at what Dios. the psalmist says in chapter 5, verse 4. Así como dice el salmista en el capítulo 5, versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Do you see, in our natural state, there is no way that we were able to dwell with God. Ve que en nuestra condición natural era imposible estar con Dios, morar con Dios. But now that we've been justified, the relationship, the disposition has been changed. Pero ahora que somos justificados, esa relación ya cambió, esa disposición ya cambió. There's no more fighting between God and us. We're no longer enemies or expecting judgment from God. Ya no hay pleito entre nosotros y Dios, y no nos estamos peleando, no estamos aquí esperando el juicio de Dios. Peace Hay paz. has been accomplished. La paz se ha hecho. And regardless of what happens, what we do, how our circumstances change, Y sin embargo de lo que pase, sin embargo de lo que hagamos, de cómo sea que cambie nuestra circunstancia, our peace with God remains. la paz con Dios sigue. It's through his redemptive work Es por la obra redentora that God brings about this peace in our lives. que Dios da esa paz. Secondly, Paul says our justification brings grace. Look at verse 2. Segundo, Pablo dice que la justificación da gracia o trae gracia. Miren ahí el versículo 2. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Look at what Jesus does for us. Miren lo que Cristo hace Our por faith nosotros. in him grants us access. La fe en Él nos otorga acceso a Él. Not only do we have peace, but we're able to stand in the grace that he gives. No solamente tenemos la paz, sino que podemos estar firmes en la gracia que Él da. This is a blessing that we have in the present, in the today. Esa es una bendición que tenemos en este momento, hoy mismo. Church, I hope you hear the beauty of this truth. Iglesia, yo espero que escuchen y perciban la belleza de esa verdad. We do not gather to sing based on the works of our past week. No nos juntamos aquí a cantar basándonos en las obras que hicimos la semana pasada. But for the church, for those truly in Christ, we come together and we stand in the grace of God. Pero los que estamos firmes en la gracia de Dios, en Cristo, nosotros venimos a proclamar o a cantar por la gracia de Dios. We come on the basis of his righteousness, Venimos a base de su justicia, not our own. no la nuestra. That's why the Hebrew writer says we're able to come with confidence. Por eso el autor a los Hebreos dice que podemos acercarnos con confianza And we can draw near to the throne of y grace. podemos acercarnos al trono de la gracia. We're able to approach God in confidence before God because we've been justified by faith. Podemos acercarnos con confianza a Dios porque hemos sido justificados por la fe. But what if I sin?
Pero ¿qué tal si peco? Paul says, where sin has increased, grace abounds. Pablo dice que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. But what if I grow tired and weary? Pero ¿qué tal si me canso? Paul says, God is able to make us stand. Pablo dice que Dios nos puede hacer firmes. Christ is our rock, He's our refuge, He's the chief cornerstone of our faith. Cristo es nuestra roca, es nuestro refugio, es la piedra angular de nuestra fe. And as believers, we stand in the realm of unmerited forgiveness, mercy, and grace. Los que hemos creído en Cristo, nosotros estamos en el ámbito del favor inmerecido, de la paz, de la gracia. But in the present, we experience God's peace, we experience God's grace, and there's also hope. Pero en el presente nosotros tenemos la experiencia de la paz de Dios, tenemos la experiencia de la gracia de Dios, pero también hay esperanza. Look at the end of verse 2 and 3 and 4. Quiero que vean la última parte del versículo 2, del versículo 3 y también del 4. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. The work of Christ is so trustworthy and sure that we can have hope today. La obra de Cristo es tan confiable, es tan segura que hoy mismo podemos tener esperanza. Not just hope for the future, but hope today. No es esperanza para un futuro, no, es esperanza para hoy. Our hope in God allows us to rejoice today. La esperanza en Dios nos permite regocijarnos el día de hoy. Paul says because of this hope, we can actually rejoice in our present suffering and tribulations. Pablo dice que por esta esperanza nosotros podemos regocijarnos en nuestras tribulaciones en el presente. How can this be? ¿Cómo puede ser? This isn't because as Christians we just really enjoy suffering. No es porque nosotros de cristianos disfrutamos del sufrimiento. No. It's because Paul says that our suffering produces hope. No, es porque Pablo dice que nuestro sufrimiento produce la esperanza. How does suffering produce hope? ¿Cómo es que el sufrimiento produce esperanza? Look at what he says. Miren a lo que dice. We suffer, we persevere. The persevere produces character. Sufrimos, perseveramos. Perseverando se produce carácter. It produces proven, tested, and godly character. Este produce carácter probado, carácter piadoso. And this character leads us to hope. Y ese carácter nos lleva a la esperanza. I'm sure many of you have witnessed this in your own Yo me life. imagino que muchos de ustedes ya conocen eso, You ya lo han visto en su vida. You experience a trial or a season of suffering. Pasan por una tribulación, una prueba, por momentos de sufrimiento. You have nowhere else to look but to trust in God. No tienen por dónde más mirar, sino solo a Dios, sino confiar en Él. And you do, and you persevere. Miren a Dios, confíen en Dios y perseveran. And whether God delivers you or not, Y sé que Dios lo libere o no, that season molds you and shapes you into the image of Christ. esos momentos de sufrimiento lo moldean, lo forman a la imagen de Cristo. And that growth and that character and that trust in God Y ese crecimiento, ese carácter, esa confianza en Dios leaves you ready for the next season of suffering that's coming. lo prepara para la siguiente temporada de sufrimiento. Because you're able to trust in the faithfulness of God. Porque uno ya sabe que puede confiar en la fidelidad de Dios. How else does suffering produce hope? ¿De qué otra manera produce esperanza el sufrimiento? Church family, our suffering should grow in us a discontentment of this present world. Iglesia, nuestro sufrimiento nos debe de hacer descontentos con el mundo presente. It should lead our hearts to shout, "Come, Lord Jesus, come." Nos debe de llevar nuestro corazón a gritar, ven Jesús, ven. Our suffering should cause us to remember the work of Christ and what he promises. Nuestro sufrimiento nos debe de llevar a recordar el sufrimiento de Cristo y lo que Él promete. The promise of a new heaven and a new earth. La promesa de nuevos cielos y nueva The tierra. promise of a return of our King. La promesa del regreso del Rey. And as we set our hearts
on the surety of Christ's redemptive work, Y ya que nosotros estemos poniendo nuestra confianza y nuestro corazón en la seguridad de la obra de Cristo, our moments of suffering should lead us to hope in Christ. los momentos de sufrimiento nos deben de llevar a la esperanza en Paul Cristo. doubles down in verse 5. Y bueno, Pablo en el versículo 5 lo vuelve a repetir. Look at it and read with me, verse 5. Miren, quiero que lean ahí lo que dice el versículo 5. Dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Our hope will not put us to shame, church. Nuestra esperanza no nos da vergüenza, no nos pone en vergüenza, It will not deceive us. no nos decepciona, It will not disappoint us. no nos desilusiona. How can we trust in the surety of this hope? ¿Cómo es que podemos nosotros confiar en la seguridad de esa Because esperanza? our hope is based on the unchanging character of God and His promises. Porque nuestra esperanza está basada en el carácter inmutable de Dios y en sus promesas. It's based on the immeasurable love of God. Se basa en el amor de Dios que no tiene medida. Our hope is based on these things. Nuestra esperanza se basa en estas cosas. Paul says that God, through the Holy Spirit, is pouring continuously. Pablo dice que Dios por el Espíritu Santo está derramando de su amor en nosotros. He's pouring continuously love into our hearts. Él está derramando de una manera constante el amor en nuestros corazones. This isn't just a one-time deposit, church, No es nada más un depósito de una sola vez. but it's continuous in every moment of every day. Es algo constante, es algo que está sucediendo en cada momento de todos los días. Even as we sit here today, Aún ahora que estamos aquí the love sentados, of God is pouring into the hearts of His people. el amor de Dios se está derramando en los corazones de su pueblo. And we can rest and trust in the hope of the present Y ahora podemos nosotros descansar, podemos confiar en la esperanza del momento presente. because of the eternal love of God that He has for us. Por el amor eterno de Dios, el amor que nos tiene a nosotros. In the present, because of our justification, we can rest in the peace of God, we can rest in the grace of God, and we can rest in the hope of God. En el presente, por motivo de la justificación por la fe, nosotros podemos descansar en la paz de Dios, en la gracia de Dios y en la esperanza de Dios. I wonder, church family, if you're living in light of that truth today. Yo me pregunto, familia, me pregunto, iglesia, que si usted está viviendo a la luz de esa verdad I el día wonder de hoy. if you're reminded of these blessings that you have in Christ Jesus. Yo me pregunto que si usted recuerda esas bendiciones que tiene en el Señor Jesucristo. Maybe you feel like God is disappointed or angry at you. Quizás siente usted que Dios está enojado con usted o que Dios está decepcionado de usted. There's peace because of Jesus Christ. Déjele digo que hay paz por medio de Jesucristo. Maybe you feel shame this morning because of your sin. A lo mejor se siente avergonzado hoy esta mañana por motivo de su pecado. And you might think, why would God love me? Y a lo mejor usted se pone a pensar que ¿por qué Dios me amará? There's grace because of Jesus Christ. Hay gracia por motivo de Jesucristo. Maybe you're in the midst of suffering and you think, does God hear me? Has He forsaken me? A lo mejor está pasando por tribulaciones y usted dice, pues Dios me oye, me ha abandonado Dios. There's hope in Jesus Christ, and the Spirit within you acts as a guarantee of our faith. Hay esperanza en Cristo Jesús y el Espíritu Santo que tenemos adentro es una garantía de esa esperanza. And that same Spirit is continuously pouring love into your heart. Y ese mismo Espíritu Santo está constantemente derramando el amor de Dios en su corazón. Now Paul takes us and moves us back into the past. Y ahora Pablo nos lleva al pasado. He wants to show us what type of love is being poured into our hearts. Él quiere enseñarnos que qué clase de amor se está derramando en nuestro corazón. And he wants us to see what the basis of our justification is, Y Él quiere que veamos que qué es la base, qué es el fundamento de nuestra so that justificación. we would see that our justification was accomplished by the death of Jesus Christ. Para que nosotros podamos ver que la justificación fue realizada por la muerte de Jesucristo. Look at verses 6 through 8 with me. Quiero que lean los versículos del 6 al 8. Vamos a leerlos. Dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos.
porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Do you see the basis of our justification? Ven ahí la base, el fundamento de nuestra justificación. Christ died for the ungodly. Cristo murió por el impío. Do you see how immeasurable the love of God is? Ven ahí que el amor de Dios no se puede medir. Christ died for the ungodly. Cristo murió por los impíos. Paul states we had two conditions before Christ. Pablo nos explica que tenemos dos condiciones antes de Cristo, We were weak and ungodly. que éramos débiles y éramos impíos. Weak meaning we were helpless, powerless to save ourselves. Débiles, que significa que no teníamos poder para salvarnos. We were ungodly meaning we were wicked men. Impíos significando que éramos malos hombres, Full of envy, murder, strife and deceits. llenos de envidia, asesinato y engaño. We were gossipers and slanderers, Chismosos éramos también. haters of God. Odiábamos a Dios. This is who we were, church. Así éramos. Paul wants to show the immeasurable love of God. Y ahora Pablo nos muestra el amor de Dios. He provides an argument to demonstrate how loving God was. Él nos da un argumento para mostrar lo amoroso que Dios You es. see that in verse 7. Es lo que vemos en el versículo 7. We see that that Paul says it's very possible someone would die for a good person. Vemos que Pablo dice que pues sí es posible que alguien se muera por una buena It's not persona. necessarily unlikely. No es algo afuera de las posibilidades. But what would someone do for a wicked, ungodly person? Pero ¿qué fuera a hacer uno por uno que es malo? Verse 8 tells Un us impío. El versículo 8 nos dice: God shows his love for us in that while we were sinners, he dies for us. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Remember when I mentioned the hostility that was there before when we were enemies of God? ¿Se acuerdan de lo que comentaba hace rato, de la hostilidad que había entre nosotros y Dios cuando éramos enemigos de Dios? Even while you were enemies of God, he died for his church. Aun cuando eran enemigos de Dios, Cristo murió por su iglesia. This is the basis of our justification. Esa es la base, es el fundamento de nuestra justificación. This is how we are brought near to God. Es así de esa manera como nos acercamos a This is Dios. how we're reconciled to God. Es como fuimos reconciliados para con Dios. Christ had to die in our place. Cristo tuvo que morir en nuestro lugar. He had to bear our sins and shed his blood for the forgiveness of our sins. Él tuvo que cargar nuestros pecados y tuvo que derramar su sangre para perdonar nuestros pecados. This is the type of love that is constantly being poured into your hearts, Esa es la clase de amor que constantemente se está derramando en sus corazones. that allows us to rest in the hope that we have in Christ Ese es Jesus. el amor de Dios que nos permite descansar en la esperanza que tenemos en The Cristo hope Jesús. that will not bring us shame. La esperanza que no avergüenza. If you're visiting today, this is what you need to hear. Si nos está visitando el día de hoy, eso es lo que tiene que oír, es lo que tiene que escuchar. This is the message of the Ese es el gospel. mensaje del evangelio. That God would send Jesus to stand in your place, Dios mandó a Jesús a morir en su lugar, to bear your sins on the cross, a cargar sus pecados ahí en la cruz, to rise on the third day, a resucitar al tercer día, so that all who believe and place their faith in him might be saved. para que todos los que crean en Él sean salvos. Where do you find yourself this morning? ¿Cómo está hoy en esta mañana? Are you an enemy of God, ¿Es enemigo de Dios or have you been brought near? o ya se ha acercado Have you a been Dios? reconciled to your Creator? Ya fue reconciliado a su Creador. Paul's line of thought continues. Pablo sigue la misma línea de pensamiento. Because if God has loved us enough to save us when we were ungodly, wicked sinners, Si Dios nos amó tanto como para salvarnos cuando nosotros éramos débiles, cuando nosotros éramos impíos, pecadores, he will love us enough to bring us to glory with him as his children. Él nos va a seguir amando de la misma manera para llevarnos a la gloria para ser sus hijos. We see that in the future, our justification by faith provides the promise of future salvation. Lo que vemos es que la justificación también es para el futuro. La justificación por la fe nos da la promesa de salvación Look at verse futura. 9 and 10 with me. Y quiero que lean ahí, vamos a leer del 9 al 11. Dice así,
Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Because we've been justified by faith, Porque hemos sido justificados por la fe, we don't have to fear the wrath of God to no come. tenemos que temer la ira venidera de Dios. The Bible speaks of salvation in the three tenses. La Biblia habla de la salvación en las tres tiempos verbales. In the past, we are saved from our sins and our trespasses. Hablando del pasado, fuimos salvados de nuestros pecados. That's what we see in verse 9. Es lo que vemos en el versículo 9. But the Bible also speaks about how in the present we're being saved by the power of God. Pero la Biblia también habla como en el presente estamos siendo salvos por el poder de We Dios. see this in 1st and 2nd Corinthians. Es lo que hallamos en la primera y segunda de Corintios. But the Bible also speaks about salvation in the future, Pero también la Biblia habla de una salvación futura, which is what we're seeing here in this passage. que es lo que estamos viendo aquí en esta porción. That on the final day we will experience the full outworking of our salvation. Que en el último día nosotros vamos a tener la experiencia de la salvación completa. And that before God we will not experience his judgment nor his wrath. Y que ante Dios nosotros no vamos a recibir el juicio ni la ira de Dios, But we will be saved because of the work of Jesus Christ. pero vamos a ser salvos por la obra de Cristo. Paul provides another argument in verse 10. Pablo da otro argumento en el versículo 10. He says that while we were his enemies, when we were reconciled by God, Dice que éramos sus enemigos y fuimos reconciliados con Dios. how much more, now that we are his children, will he continue to save us? Dice ahora, mucho más siendo sus hijos, nosotros seremos salvos. Dios va a seguirnos salvando. And that we will be saved through his life. Y que nosotros seremos salvos por su vida. It's the fact that Christ rose from the dead after 3 days that we can rest in the fullness of his redemptive work. Es por el hecho de que Cristo resucitó a los 3 días que nosotros podemos ahora descansar en el hecho, en su obra redentora. Because Jesus rose from the dead, we can be rest assured that he has saved us, that he is saving us, and that he will save us in the future. Porque Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros podemos tener la confianza de que Él nos salvó en el pasado, nos está salvando en el presente y nos seguirá salvando en el futuro. We can be sure that he who began a good work in us will bring it to completion in the day of Jesus Christ. Podemos nosotros tener la seguridad que el que empezó la buena obra en nosotros la seguirá perfeccionando hasta el día del Paul Señor ends this Jesucristo. passage with a response. Pablo termina esta porción de escritura con cierta respuesta. And he tells us how we should feel or act in light of this truth that we've been uncovering. Él nos dice que cómo nosotros debemos de sentir o cómo nosotros debemos de reaccionar ante esa verdad que estamos descubriendo aquí. Let's read verse 11 quickly. Quiero que leamos rápidamente el versículo 11. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. We are to come in worship and exaltation of our God. Nosotros debemos de venir a adorar y a exaltar a nuestro Dios. Our rejoicing and our worship is found in nothing else Nuestro regocijo, nuestra adoración no se basa en otra cosa, but the Almighty God who has reconciled us to himself through Jesus Christ. sino solo en el Dios todopoderoso que nos ha reconciliado para con él mismo por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. Why did you come today? ¿Por qué vino el día de hoy usted? Was it out of obligation? ¿Por obligación? Is it because it's Easter? ¿Porque es el día de la Pascua? Or is it because you remember that you've been reconciled with your God? ¿O es porque usted se acordó de que ha sido reconciliado con su Dios? Because he's lavishing us with blessings upon blessings in Christ Jesus. Es porque Él nos está derramando bendición tras bendición sobre nosotros en Cristo Jesús. This is why Paul says we ought to worship our God. Es por eso que Pablo dice que debemos de adorar a nuestro Dios. Very quickly, how else could we respond?
¿Cómo más debemos de responder? First, if you're here, you've never believed the gospel of Jesus Christ. Rápidamente quiero decir que si está aquí y nunca ha creído en el Evangelio del Señor Jesucristo, The Bible says if you confess and believe with your mouth that God raised him from the dead, you can be saved. la Biblia dice que si usted confiesa con su boca y que cree en su corazón, usted puede ser salvo. And that the message that has been preached today is for you. Y que el mensaje que se ha predicado hoy es para usted. Believe and be saved. Crea y sea salvo. Be willing to be turned from an enemy of God to a friend of God. Tenga la voluntad de convertirse de un enemigo de Dios a un amigo Come and de speak to Dios. me. Come and speak to Moises. Búsqueme a mí para hablar, busque al pastor Moisés. We want to tell you about the gospel of Queremos Jesus nosotros Christ. contarle más del Evangelio del Señor Jesucristo. Secondly, brother and sister, are you living in the truth of the fullness of our justification? Segundo, mi hermano y mi hermana, ¿está viviendo a la luz de nuestra justificación? Are you living in peace? ¿Está viviendo en paz? Are you living in grace? ¿Está viviendo en la gracia? Are you living in hope? ¿Está viviendo con esperanza? Thirdly, Tercero, worship the Lord in the fullness of his majesty. adore al Señor en su majestad completa. He has brought us near. Él nos ha acercado, He has saved us from our sin and from our death. nos ha salvado de nuestro pecado And y he has de la muerte. He has done this through his son. Y lo ha hecho por su Hijo. Let's pray. Oremos. Father, we thank you for this morning.